Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de febrero de 2017 y esto es La Contracrónica. El domingo pasado hubo elecciones en Ecuador, eso es algo que se estuvo viendo a lo largo de esta semana. El propio domingo se vio también bastante, llegaron las noticias no solo a España, sino yo creo que prácticamente a todo el mundo, y todos sabíamos que Correa no se presentaba. Lo hizo en su lugar su vicepresidente, que se llama Lenín Moreno. Literalmente, no es que se haya puesto de sobrenombre Lenin, es que se le llamaron así cuando nació. Bien, los resultados, que tardaron varios días en aparecer, a mí es una cosa esa de Hispanoamérica que me desespera, cuando se podrían tener al día siguiente, pues siempre tardan varios días en salir. En algunos países, pues invitan a la esperanza, si los sabemos leer bien. Moreno sacó un 37% de los votos, es decir, ganó, pero ha perdido 20 puntos con respecto a Correa en las últimas elecciones presidenciales, que fueron el año 2013. Esto implica que va a haber segunda vuelta y que se va a celebrar el próximo 2 de abril, es decir, dentro de poco más de un mes. Y esto implica también que la oposición, que en este caso está liderada o capitaneada por un liberal llamado Guillermo Lasso, o un filo liberal, o lo más liberal que podemos encontrar en Ecuador, desde luego, pues tiene por delante una auténtica contrarreloj para aunar voluntades, que las segundas vueltas es de lo que se trata, ¿no? De el tercero, el cuarto, el quinto, tratar de que te apoyen, ¿no? De hecho, Moreno, Lenín Moreno, que así se llama, repito, se lo jugaba todo a la carta de la vuelta única, porque el correísmo, a pesar de la buena fama que todavía sigue teniendo fuera y de lo que nos pueda parecer fuera de Ecuador, no es ni muchísimo menos hegemónico. Si seguís la información hispanoamericana, y si no la seguís, ya estáis tardando en seguirla, porque una de las cosas que descubre uno cuando pisa aquel continente tan gigantesco o cuando empieza a informarse desde aquí, es que España es grandísima. Es decir, uno ve la riqueza, la variedad, lo grande realmente que es los asuntos hispanos, por lo menos, ¿no? Es decir, si no estáis siguiendo cosas que suceden en Argentina, en México, en Ecuador, en Perú, en todos estos sitios, os invito a hacerlo porque realmente son entretenidas y además ayudan a entender mejor a lo que es hispano en general, es decir, a entendernos mejor a nosotros mismos. Pues muy bien, si seguís la información hispanoamericana, supongo que habréis oído, no 100, miles de veces, aquello del milagro ecuatoriano. Es una cosa que, en concreto en España, hace 2 o 3 años se hablaba mucho de ello, ¿no? El modelo ecuatoriano, el milagro ecuatoriano, que se basaba en esencia en algo así como un país pequeño, pobre y endeudado, pues había levantado el vuelo por fin, después de tantos siglos de opresión y de estar sometida primero a los españoles y después más tarde a las oligarquías de allí. Bueno, nada especial, lo que se dice siempre, lo que se viene diciendo, ya sabéis, el buen revolucionario. Si escuchasteis la contraportada el sábado pasado, pues recomendamos este libro, el de Carlos Rangel, pues gracias a un buen revolucionario, en este caso Rafael Correa, revolucionario especialmente ilustrado, pues iba a acabar ese destino fatal que tenía Ecuador. Bien, como todos los relatos, este era un relato a fin de cuentas, este era el relato que se había trazado sobre el Ecuador correísta. Este relato tenía 3 partes, por repasarlas, pues que era pequeño, que era pobre y que estaba endeudado, pues eran 3 mentiras. Es decir, para empezar, Ecuador no es pequeño. Es pequeño si lo comparamos con Brasil, obviamente, pero es cualquier país del mundo es pequeño si lo comparamos con Brasil, que es gigantesco. Es decir, si lo miramos fríamente, Ecuador es más grande que Filipinas, caray. Es del tamaño aproximadamente de Italia, una cosa así. Es más grande que el Reino Unido. No, creo que es ligeramente inferior a Filipinas, lo estuve mirando. Pero vamos, muy poco más pequeño que Filipinas y muy poco más pequeño que Italia, pero es más grande que el Reino Unido, más grande que Rumanía. Es decir, un país que si estuviese en Europa sería un país de tamaño medio. Tampoco es pobre. Y no, como que no es pobre. ¿Ves? Si es pobre si lo compramos con Singapur o si lo compramos con Suiza, pero no es propiamente un país mísero. Si miramos los datos, qué sé yo, del Fondo Monetario Internacional, nos encontramos que tiene una renta per cápita de $11.000, que si los quisieran muchísimos países realmente pobres. Tiene más una renta per cápita superior a la Indonesia, por ejemplo, y un poco por debajo de la de Serbia. Y diríamos que es un país de medio ingreso o, por emplear un neologismo, un país del segundo mundo. Si es que eso existiese, pues no sería propiamente un país tercermundista. Luego lo de pobre también habría que ponerlo entre cubitos de hielo. Y respecto a la deuda, es decir, es un país altamente endeudado,
por culpa de malos gobiernos, que eran, ya sabéis, la deuda odiosa. No sé si habéis visto Deutocracia, pero hace un uso y abuso intensivo del caso de Ecuador. Pues sí, el Ecuador precorreísta, igual que el actual, era un país endeudado, altamente endeudado, simplemente endeudado, pero como lo están casi todos los estados del mundo, empezando por los propios Estados Unidos. Es decir, si estaba endeudado antes, también lo sigue estando ahora. De hecho, se ha endeudado de una manera especialmente intensa en los últimos 3 años de Rafael Correa. El relato, obviamente, cumplía una función, este relato que os cuento y que creo que todos conocíamos, ¿no? Cumplía la función de servir de base al gobierno de Rafael Correa y a todas sus políticas. Todo para justificar cualquier tipo de gobierno necesitas dotarlo de un relato antes, dotarlo de una historia oficial. Es decir, trazar el campo de juego, pintar las líneas y decir, bueno, y a partir de aquí vamos a jugar aquí. Vamos a jugar conforme a estas normas y en este campo de juego. Es como si intentas jugar al fútbol en un campo de baloncesto, pues lo tienes complicado. El campo de baloncesto está para jugar al baloncesto y el de fútbol para el de fútbol. En este caso, país pobre, endeudado, sometido, etcétera, pues era digamos, la pintura perfecta o el esquema perfecto para un gobierno justiciero, que es como, no voy a decir comunista, porque el gobierno de Correa no lo fue nunca, ni siquiera el propio Correa, ni muchísimo menos, pero sí justiciero, sí populista. De hecho, Correa, como decía Montaner hace no mucho, es la quinta esencia del populista latinoamericano, del populista latinoamericano de nuevo cuño. Si se lo preguntamos a Carlos Alberto hace 20 años, os hubiera dicho es la quinta esencia del perfecto idiota latinoamericano, parafraseando a su propio libro, pues eso, de hace unos 20 años, ¿no? Es decir, ese populismo izquierdista, parido en Caracas hace ya 2 décadas por el propio Hugo Chávez, y que echó raíces en algunos países, entre ellos el propio Ecuador, con bastante fortuna. Correa yo creo que es de hecho su alumno más aventajado, más que incluso que Evo Morales y por supuesto que Ortega, que el nicaragüense, porque ha conseguido durante estos años mantener una muy buena fama en el extranjero, entre capas muy amplias de la intelectualidad extranjera, no solo la izquierdista. La propia España, por ejemplo, pues gente que se autodenominaba de derechas, ¿no? Decía, no, hombre, pues Correa no está mal, ¿no? Y se le defendía desde muchos periódicos, no tiene los excesos de Hugo Chávez, y efectivamente esos excesos del chavismo venezolano no los tuvo en ningún momento. La labor de Correa fue básicamente adaptar el bolivarianismo a Ecuador sin llegar a enfeudar completamente el país a La Habana. Simplemente. En el tema petrolero se lo enfeudó a la China, pero no a La Habana. Es decir, los ecuatorianos en este aspecto han sido afortunados. Mantuvo, por ejemplo, la dolarización, no cayó, como decía, en excesos revolucionarios o cayó solo en los excesos revolucionarios que eran estrictamente necesarios para atornillarse al poder. Sí, sí, un retrato muy rápido de lo que fue el correísmo. Que bien, el poder ha pasado una década, no lo olvidemos. Esa década que vendría a corresponderse con el famoso milagro ecuatoriano, del que todos venimos oyendo hablar desde hace mucho tiempo. Porque Correa, a diferencia de Chávez, no era, o no es, porque sigue vivo, y es un hombre joven además, no es un milico mal encarado que da golpes de Estado. La presentación de Correa era muy agradable, pues hasta guapete cuando se le veía. Un tipo agradable, pues profesor de universidad de la San Francisco de Quito, una universidad privada, por cierto, con muy buena fama dentro de Ecuador. Un hombre joven, ya digo, y tiene 53 años, pero o 54, hace 10 años tenía, cuando llegó al poder, tenía 43. Universitario, casado con una mujer belga, belga, valona, por cierto, que conoció en la Universidad de Lovaina cuando estudiaba allí. En fin, alguien así no podía tener más que buena prensa. Rompía con los estereotipos, con los clichés habituales de los populistas latinoamericanos, cosa que Chávez encajaba a la perfección, todos los aspectos, ¿no? Claro, hasta hace no mucho la ha tenido y de hecho la sigue teniendo todavía. No lo olvidemos. Y si no la tiene más es porque ha tenido que retirarse contra su voluntad, porque su idea era permanecer en el poder y de hecho se practicaron una serie de reformas constitucionales para poder ser reelegido, pero no llegaron a tiempo. La cuestión es que ha tenido que retirarse y colocar a su segundo, al tal Lenín Moreno este. De ahí que muchos, precisamente por esto, porque era como la estampa perfecta, el candidato de postal de la izquierda latinoamericana, pues no se expliquen cómo el candidato correísta, como Lenín Moreno, puede perder el poder.
Ojo, y puede perderlo. Cuando digo que puede perderlo es que es tal cual, ¿no? La última encuesta que he visto, que es de ayer, creo que era 4 puntos por encima el Guillermo Lasso, ¿no? Y podría ser que lo perdiese sin demasiado esfuerzo por parte del otro. Mira, bastaría, para que os hagáis una idea, con que Lasso consiguiese en la segunda vuelta, es decir, ahora a principios de abril, los votos de Cynthia Viteri, que es del Partido Social Cristiano, y los de Paco Moncayo, que es el líder, o era el candidato de la Alianza Nacional para el Cambio, pues bien, con solo estos tres, con los votos de los tres, basándonos en la primera vuelta, ya tendría más del 50%. Es decir, ya se convertiría en presidente Guillermo Lasso. De ser así, claro, muy felices nos la pintaríamos, bueno, pues ya se ha acabado el correísmo. Solo basta con que los ecuatorianos anticorreístas, los que estaban contra el régimen, los que han protestado tanto especialmente en los últimos 2 o 3 años, pues se pongan de acuerdo en torno a un candidato de consenso, que en este caso sería a la fuerza, consenso a la fuerza sería Lasso, y podrían sacar a la Alianza País, es decir, a los bolivarianos, entre comillas, porque el movimiento bolivariano, en el sentido estricto, solo aplicable a Venezuela, a los bolivarianos sacarlos, o a los socialistas del siglo XXI sacarlos del poder. No habían estado tan cerca. Ya digo, en el año 2013, cuando hubo las últimas elecciones, no hubo ni segunda vuelta de la mayoría aplastante que sacó Rafael Correa. No lo olvidemos, tengo los datos por aquí del año 2013. Y Rafael Correa sacó un 57% de los votos, es decir, prácticamente 6 de cada 10 votos emitidos en Ecuador en 2013 se fueron para Rafael Correa, lo cual es ganar de manera apabullante, aplastante. Y si nos vamos al año 2009, pues tenemos el 52%, también de una manera muy apabullante. En el año 2006, cuando llegó al poder, en cambio, sí le hizo falta una segunda vuelta, porque la primera fue muy ajustado. De hecho, quedó segundo. El primero en ganar fue uno que se llamaba Álvaro Novoa y sacó solo un 22% de los votos. Es decir, que en el año 2013 fue el momento dulce por llamarlo de algún modo, el momento dulce de Rafael Correa. Ahora estaríamos en el momento amargo. Lo que pasa es que ese cáliz no lo va a tener que beber él, se lo va a tener que beber su sucesor. En el caso de que sea así, de que Guillermo Lasso al final conquiste la presidencia de Ecuador, pues lo primero que se va a encontrar es un país en crisis, muy lejano, bastante lejano, de la estampa o la figura que nos han pintado o llevan pintándonos los medios de comunicación nuestros, no ya solo los suyos, por supuesto, que los tiene, por cierto, bastante amaestrados. No, los nuestros, una imagen medianamente o semi-idílica, ¿no?, del Ecuador correísta. Se va a encontrar este hombre algo que ya es inocultable, que quizás se podía ocultar de alguna manera hace cosa de año y medio, pero a estas alturas pues queda bastante lejos, ya muy lejos, lejísimos, lo del milagro y la famosa revolución ciudadana que tanto gustaba a los españoles de Podemos, ¿no? Aquí año 2014 recuerdo que se repetía el modelo ecuatoriano, creo que y La Sexta hizo hasta un programa allí, si mal no recuerdo, el Follonero, creo que fue para allá Jordi Évole a hacer un programa, hablo de memoria, pero creo que me parece haberlo visto, por lo menos, hace ya como 3 años, un programa hecho desde allí sobre el modelo ecuatoriano. Ecuador, el hecho... Y esto vamos a los hechos contantes y sonantes, vamos a quitarle de encima las cuestiones puramente de banderas, de partidos políticos y de candidatos, de manera más fría y desapasionada. El hecho, y mirando los números y mirando el desempeño económico del país, lo que observamos es que ha desaprovechado una década histórica. Nunca antes había entrado tanto dinero en aquel país, nunca. Gracias, obviamente, al alza en el precio de las materias primas en los mercados internacionales, especialmente el petróleo. Ecuador es un país productor de petróleo, no al nivel de Venezuela, obviamente, pero produce una cantidad respetable de petróleo. De hecho, si nos vamos al precio del petróleo, en 2006, cuando este hombre llegó al poder, estaba ya bastante caro, entre 50 y 60 dólares, pues que llegó a estar a 150 un par de años más tarde. Y en el lapso que va de 2011 a 2014, cuando empieza a decrecer después del verano de 2014, cuando empieza a bajar el precio, pues no bajó de 100 dólares después de la crisis financiera y tal. O sea, te mantenía unas cotizaciones bastante altas. De hecho, si lo miramos desapasionadamente, miramos los programas, todo lo que básicamente nos venden, ¿no? Esto es lo que se ha hecho, se ha reducido la pobreza, se han hecho muchísimas carreteras nuevas, tal. Es un nuevo Ecuador, es efectivamente la revolución ciudadana. Pues bien, toda esa fiesta ciudadana
correístas, el milagro se pagó con esta renta extraordinaria que ha financiado todo tipo de dispendios públicos. La mayor parte de ellos innecesarios, como es lógico, como suele suceder con los dispendios públicos. La nómina estatal, es decir, los empleados públicos, los funcionarios, que diríamos en España, pues que se ha doblado en los últimos años. Se acerca ya peligrosamente al 1.000.000 de empleados. Ecuador es un país de 16 millones de habitantes, no lo olvidéis. Han emprendido un programa ambiciosísimo de infraestructuras, muchas de ellas inútiles y por supuesto, casi todas con sobrecostes, que se ha construido cuando hay dinero, ya se sabe, ¿no? Se empieza a presupuestar de esto. En España sabemos un poco por la burbuja inmobiliaria que fue algo así como nuestro pozo de petróleo, el pozo de petróleo de nuestros gobernantes durante los años de la burbuja. Por suerte ya se acabó hace bastante tiempo. Si lo miramos así, lo que veríamos es que es el clásico castillo de naipes. Lo de Ecuador ha sido el clásico castillo de naipes burbujístico, que se cayó tan pronto como el precio de las materias primas empezó a cotizar a la baja en el mercado internacional, en el otoño del año 2014. En ese momento esa renta extraordinaria deja de entrar, simplemente, pues, bueno, sigue entrando dinero por el petróleo porque se sigue vendiendo. Claro, el petróleo pasa de costar $110 a costar 80 y después 70 y después 60. Haces unas previsiones de ingresos que luego no se corresponden con la realidad, haces un presupuesto que termina siendo irreal y sobre todo tienes un montón de compromisos de pago, porque has contratado. En el caso del gobierno ecuatoriano, he dicho, casi se ha doblado la nómina pública, pues han contratado nuevos empleados, te has metido en proyectos, tienes una línea de subsidios y ayudas múltiples y no tienes con qué pagarla. Esa es la realidad, eso es lo que ha pasado, ese es el origen y no otro, el origen de la crisis ecuatoriana. Claro, en ese momento ya se sabe, como dice el refrán, ¿no? Donde no hay harina todo es mohina. Y para compensar la bajada de ingresos. Y claro, tened en cuenta una cosa, y aquí abre un paréntesis, Ecuador, a diferencia de Venezuela, no puede recurrir a la creación de dinero nuevo, es decir, a la impresora, porque está dolarizado y Correa mantuvo la dolarización. Nunca la dolarizado significa que no tiene moneda propia, en una palabra, que se pagan dólares, que la divisa del país son los dólares, ahí cualquier pago se hace en dólares, las nóminas se cobran en dólares, todos los impuestos se pagan en dólares, le pasa lo mismo que a El Salvador, por ejemplo, o lo mismo que a Panamá. Son países dolarizados, o lo que le pasa a Kosovo con el euro, que no tiene divisa propia y entonces se paga en euros porque es la moneda oficial, aunque no la señorea el gobierno de aquel país, sino en este caso la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que impide que el gobierno pues, pueda utilizar todos los trucos y los infinitos trucos que se saben para alterar el valor de la moneda. En este caso, y a falta de la herramienta inflacionista, pues Correa ha hecho lo único que podía para mantener su tren de gasto. Ha subido todos los impuestos posibles y ha inventado otros tantos. Ha metido un paquete arancelario de padre muy señor mío, con la intención manifiesta de frenar las importaciones porque se les estaba yendo en miles de millones de dólares las importaciones, pues estaba saliendo mucho dinero del país y además de tratar de recaudar lo más posible ahí. Se sabe cuando estas cosas se acaban, cuando estos timos piramidales se acaban, al final digamos, el centavo cuenta, pues están ya a la caza del centavo. Se ha sacado de la manga infinidad de tasas por todo. Si habláis con algún ecuatoriano, y en España tenemos muchos, creo que la comunidad hispana más grande de todas, pues os lo puede contar, vamos, sobre todo uno que haya parado por allí porque fue de vacaciones en verano, o lo que sea, vamos, que conozca y que está al tanto de lo que pasa en su país, ¿no? Todo esto para mantener, y nunca mejor dicho además, para mantener el Frankenstein de la revolución ciudadana con vida. Un Frankenstein que ha fabricado una clientela gigantesca, eso sí, indirecta vía subvenciones, subsidios, programas sociales de todo tipo, o directa, a través de contratos con el Estado. Que no deja de ser el contratista estatal, el contratista público no deja de pertenecer a esa clientela. Esta última lo que ha encendido es la mecha de la corrupción. Cuando trataba el mes pasado aquí el tema de Odebrecht en todos estos países de Hispanoamérica, pues comentaba lo de Ecuador también, ¿no? Ha habido pagos o sobornos de, no sé cuál decía, 30 millones de dólares, una cosa así, a oficiales de las autoridades del gobierno correísta. Este de la corrupción es uno de los temas de los que más se ha hablado durante la campaña electoral. Y si vais a prensa ecuatoriana,
podréis corroborarlo. Los temas que más preocupaban, que es lógico por la desvergüenza en sí, ¿no? Una cuestión además no ideológica, nadie está a favor de la corrupción, ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro, como es lógico. No se habla de temas más profundos, de temas más de sistema. Estamos todos en contra de la corrupción, es un buen banderín de enganche para cualquiera, ¿no? Es que estos tipos están robando, ¿no? Bien, el resultado final, pues, ha sido inevitable. Es decir, la economía no crece o lo hace de manera minúscula. En 2011, por ejemplo, yo mira el histórico, Ecuador crecía al 8%. En 2015 ya solo crecía al 0,3%. Y el año pasado, en 2016, ya decrecía. La deuda pública sobre el PIB se ha duplicado. ¿Sabéis? La deuda odiosa, ¿no? Que había que auditarla y tal y cual. Había que hacer como los ecuatorianos. No sé si la auditarán otra vez. Lo dudo porque una de las últimas cosas que ha hecho Correa el año pasado, el otoño pasado, fue pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Increíble, pero cierto. Esto no lo dieron aquí muchos periódicos. Bueno, rompía el relato, ¿no? Ese del que os hablaba al principio. Pues bien, ese y no otro va a ser el Ecuador que se encuentre Lasso, si es que Lasso gobierna, o el Ecuador que seguirá malbaratando Moreno. Nada más, no hay otra. Os he hecho un retrato lo más breve posible en 20 minutos de cómo está el país, ¿no? Hay más información, tenéis el Libre Mercado, tenéis una historia que traía, creo que fue la semana pasada, no la anterior, Diego Sánchez de la Cruz, que conoce muy bien Ecuador, es un país que por cosas personales conoce muy bien, muy de cerca, y traía un buen informe, digamos, un informe de inteligencia, estos de Diego, sobre la situación con números, datos, etc. Entonces, eso es lo que se va a encontrar. En fin, yo no sé quién va a ganar, no tengo ni idea, me atengo a lo que puedo leer por ahí, y a los demás, pues como a todos realmente, incluidos por supuesto los ecuatorianos, lo único que nos queda en este aspecto es esperar. Tengo un par de llamadas que me dejé ayer, ya sabéis, la contrarréplica no me da tiempo a meter todas las notas de voz que me enviáis, pero las voy sacando a lo largo de la semana, como bien sabéis. Esto no significa en absoluto que las dejéis de enviar, porque enriquecen, como os decía ayer, muchísimo el programa, un montón. Estoy buscando el teléfono, que no me lo sé, bien, ya lo tengo, es el 690-827909, con el más 34 delante si el móvil no es español, y para enviar, bueno, pues ya sabéis, vuestras notas. Bien, tengo una me viene de Madrid y la otra de Córdoba. Vamos primero con la de Madrid, no por nada, sino no por ningún tipo de favoritismo, solo faltaba, sino porque estaba antes. Bien, en este caso es David, que me hace una proposición honestísima, pero una proposición que no sé si estoy en condición de satisfacerla. Sé que normalmente no haces contracrónicas de deportistas, pero aprovechando que el Open de Australia ha vuelto a poner el tenis en primera línea y sobre todo debido a los valores de Rafa Nadal, inculcados por su tío Tony, pero que son muy interesantes y yo creo que podrían ser aplicables a la política y la economía de hoy, a muchos de los temas que tratas en la contracrónica, como podría ser el esfuerzo, la perseverancia, la responsabilidad individual de resultados. Entonces, nada, también me parece muy interesante la contraposición de estilos que tiene con Federer, también aprovechando la última final del Open de Australia. Pero bueno, lo que me interesaría es que si pudieras hacer una contracrónica de esto, perfecto. Si no, me encantaría saber tu opinión sobre los valores de Rafa Nadal y si de verdad crees que es un ejemplo a seguir para la mayoría de la población española. Pues mira, David, yo la verdad es que de tenis no sé mucho. De hecho, no sé nada, no sé ni jugar. Así que poco te puedo ayudar con el tema de Rafa Nadal. Además, no es que no sepa jugar y no sepa mucho, es que no me interesa el tenis. No me aburre, no te puedes imaginar cuánto. Alguna vez, hace muchos años, he intentado, pues, si iba a la Copa Davis, ¿no?, que jugaba el equipo español, decía, no, estaba todo el mundo emocionado con el tenis. Recuerdo que ganaron, creo que fue en el año 2000 o por ahí, ¿no?, el 98, y sentarte a ver si conseguía aguantar más de 20 minutos un partido de tenis y era súper a mis fuerzas. Así que entiendo que a los que sois aficionados os guste mucho, pero vamos, a mí no me llama demasiado la atención. Y respecto a Nadal, obviamente sí le conozco, porque es uno de los deportistas españoles más famosos, que ha ganado de todo, no te puedo decir exactamente el qué, pero sé que ha ganado un montón de cosas. Además, es dado a morder los trofeos, lo cual le hace todo un icono y luego es omnipresente en la publicidad, pero no te puedo decir más de él. No sé nada más de él. Sé que tiene muy buena fama, que es muy querido por los aficionados, que
que bien, nada más, eso. Mi conocimiento de los deportistas es muy pequeño. ¿No? Mira, no te puedo decir ni la alineación del Atlético, con eso ya te lo digo todo. ¿No? Ni alineación ni 4 jugadores seguidos. Así que mi interés por el deporte, por lo menos el deporte de competición, es, iba a decirte nulo. No es propiamente nulo, pero prácticamente nulo. Así que podría hacer una contracrónica sobre Rafa Nadal, pero tendrían que pasar 2 cosas. La primera es que me lo estudiase. Me lo trabajase bien y dijese, bueno, voy a estudiarme este hombre, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha dicho, más allá del tenis, quiero decir. Y la segunda es que Rafa Nadal sea, no sé, objeto de algo o protagonista de algo de actualidad, relativa a la actualidad político-económica. En ese caso sí, por supuesto, me sería el primero en ir de cabeza a empollarme bien la figura de Rafa Nadal, pero entre tanto, pues no sé, creo que sería un poco anticlimática, ¿no? Muchos se preguntarían, oye, ¿a qué viene ahora a cuento hablar de Rafa Nadal? Pero vamos, de cualquier manera te agradezco mucho tu llamada y que realmente pienses que sé de estas cosas. No, sinceramente, no sé absolutamente nada. Muy bien, vamos con el oyente cordobés que se llama Carlos, lo tengo aquí apuntado, y me pregunta una cosa, un tema que se da para bastante. Este sí que da para contracrónica y para varias contracrónicas. Quería saber tu opinión acerca de los derechos de propiedad y los derechos de los animales, porque en algunos vídeos tuyos he intuido que tiene una cierta indiferencia hacia la tauromaquia, y me gustaría saber cómo aplicarías tú la proposición del derecho de abuso sobre la propiedad que tienes tú. Si algo es tuyo, tú tienes derecho a romperlo, y si una mascota entraría dentro de esa parte o el gobierno debería limitar tus derechos sobre eso, ya que no sería una propiedad como tal, y por tanto, por esa regla de 3 se podría censurar o abolir la tauromaquia, o si por el contrario crees que se debería extender y que en cierto sentido tú podrías maltratar a tu mascota si se tratase de un perro, un gato u otro animal. Bien, Carlos, yo no es que tenga indiferencia por la tauromaquia, es que simplemente no me gustan los toros. No tengo nada contra ellos, pero es que no me gustan, me aburren soberanamente. En toda mi vida he ido a ver una sola corrida de toros, fui a las ventas y fíjate que vivo y que he nacido en una ciudad muy taurina como es Madrid, pero no... Te diría que no a todos los mayores nos gustan. De hecho, la afición taurina te diría que es propia una minoría muy ilustrada, que le gusta mucho, que es muy fiel, que se saca su abono, que no se pierde las corridas, que no se pierden un San Isidro así los maten, pero creo que la mayor parte de madrileños no somos aficionados a los toros. Te lo digo por mis paisanos, amigos, familiares, etcétera, ¿no? No, nunca los vi. Esto pues quizás se deba, quizá no, seguro se debe a que a mi padre tampoco le gustaba. Bueno, no le gustan porque afortunadamente sigue vivo y estas cosas se pasan de padres a hijos. Es decir, tienes una persona taurina casi con toda seguridad, su padre lo era y su abuelo lo era. Estas aficiones son un poco como la música clásica. A mí la música clásica me la pegaron en casa, es decir, no penséis que esto lo adquirí, la afición, así por las buenas. La escuchaba ya en casa porque se escuchaba y entonces, pues empecé a interesarme. Pues algo similar debe de suceder con los toros. Respecto a los animales, a lo que me planteas de los animales, que es un tema muy interesante y con mucha enjundia. A ver, yo creo que los animales domésticos y de granja, no estoy hablando del lince ni estoy hablando de, qué sé yo, el leopardo de las nieves, de estos animales salvajes que andan por ahí in the wild, ¿no? No. Estoy hablando de los animales domésticos que están a nuestro cargo y que cuidamos y domesticamos nosotros con una función clara. Es decir, nadie tiene, qué sé yo, un pollo de compañía. Bueno, habrá algún niño que tiene un pollito, pero en circunstancias normales nadie tiene un pollo o nadie tiene una vaca y la tiene metida en casa, ¿no? Atada en el jardín. No. Los animales de granja están para lo que están, y los animales de compañía, como puede ser un perro o un gato, también tienen una función: hacerte compañía, cazar contigo, si te gusta cazar. Pues los ciegos obviamente sabemos todos cuál es su función. Es decir, ese tipo de animales, para mí, o yo creo que son bienes, así te lo digo. Son bienes y por lo tanto están sometidos o sujetos a la compraventa. No me parece no es ilegal, por supuesto, pero no me parece inmoral vender una vaca o comprar una vaca o comprar un perro o vender un perro. Ahora bien, son bienes muy peculiares porque son bienes sintientes. Es así, no es lo mismo, qué sé yo, unos auriculares, los que tengo puestos ahora mismo, o el bolígrafo que tengo en la mano, que una vaca o que un cerdo o que una gallina. Porque yo el bolígrafo que tengo en la mano puedo tirarlo ahora por la ventana o patearlo, pasarle la silla por encima y bien, pues me he quedado sin bolígrafo y puedo poner el suelo perdido de tinta. Eso es lo más, pero no puedo hacer eso y no debo hacer eso con un animal sintiente.
Es por ello que, a ver, por cuestiones humanitarias estoy hablando, puramente humanitarias. Un cerdo no lo haría con nosotros, en una palabra. Por cuestiones humanitarias sí que creo que deben estar prohibidos los malos tratos gratuitos, es decir, el maltrato gratuito. Esto no es el caso, por ejemplo, de los mataderos, que evidentemente si queremos matar a un cerdo para luego comer chorizo, lomo y estas cosas, tenemos que someterle a un maltrato breve, o todo lo breve que sea posible, pero le tienen que someter, si no nos quedamos sin comer jamón. O lo mismo si queremos comer un filete de ternera, pues hay que matar a la ternera antes, es inevitable, ¿no? Unas chuletas de cordero, pues hay que matar al cordero. ¿Y eso se le podría considerar un maltrato? Pues sí, obviamente, pues le estás matando. Más que un maltrato, en este caso, entre comillas, 10 millones de comillas, un asesinato. Pero bueno, tiene la función del cordero es esa misma, es proveernos de lana, de carne, de piel y cosas así. Es decir, así es en la vida, ¿no? No voy a entrar en cuestiones filosóficas mayores, ¿no? Yo creo personalmente que son bienes. Esto incluiría también a las corridas. Las corridas el toro de Lidia tiene una función. La función que es básicamente recreativa, pero no solo. Los toros de Lidia luego también se convierten en carne. Cerca de la plaza de toros de las Ventas pues venden criadillas y esas cosas, ya sabes, ¿no? Digamos los despojos del toro, ¿no? Que se trocean y tal. Detrás, cada vez que matan a un toro, pues se lo llevan a una sala de despiece, ¿no? Entonces, pero vamos, la función del toro de Lidia no es esa. La función principal o primordial del toro de Lidia es ser toreado, es ser lidiado, en una palabra. Entonces, ¿se le somete a un maltrato? Sí, a un maltrato de tipo ritual, que hunde sus orígenes en una historia pues muy larga y que tiene afición. Si organizásemos una corrida de toros en Alemania o en Polonia, pues no iría nadie. Nadie sabría ni lo que es el tercio de banderillas, pero pues en España, y no solo en España, también en México, también en Colombia, también en el Perú, también en el propio Ecuador, del que hablaba ahora, pues sí se torea. Entonces, esa es la razón por la que no lo prohibiría. No prohibiría ni los mataderos de gallinas ni las plazas de toro. Ahora bien, en el caso de que se prohíba, creo, como siempre, en la comunidad pequeña. Es decir, entiendo que una comunidad pequeña, y cuando digo una comunidad pequeña, es una comarca o una ciudad, prohíba las corridas de toros porque sus habitantes no quieren que las tengan. No podría decir nada. Si vivo allí y me gustan mucho los toros, siempre me puedo ir de la ciudad. O promover un contrarreferéndum para que se vuelvan a aprobar otra vez. Es decir, que como siempre defiendo, el poder desde abajo. Y en pequeñas comunidades o en comunidades limitadas, no grande. Esa es un poco la idea. Pero vamos, que esto, como ya te he dicho antes, daría para estar hablando casi durante días. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termino la contracrónica de hoy y me despido de vosotros. Hasta mañana.